Vamos a iniciar la grabación de la clase de hoy viernes 17 de octubre, debido a la virtualidad por problemas de lo de las inundaciones. Vamos a recordar un resumencito de lo que vimos la clase del martes. Primero que todo, vamos a recordar las fórmulas. Para sacar un intervalo de confianza, sacamos la media aritmética o la proporción de la variable que estamos analizando. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es analizar la naturaleza del parámetro. Si tenemos una media aritmética, o sea, una variable cuantitativa, los intervalos de confianza son estas fórmulas que están acá. Si tenemos el ejemplo de una variable cualitativa, la variable cualitativa analiza la proporción y tendríamos entonces los intervalos de confianza que tenemos acá. Vean que la única diferencia entre esta ecuación y la otra es que mi parámetro cambió. La naturaleza del parámetro cambió de un promedio a una proporción. Y la desviación estándar de la proporción es la raíz de P por Q. De tal manera que a lo que estamos haciendo es una conversión de fórmulas. En ambas fórmulas de los intervalos de confianza, una vez que ustedes identifiquen la naturaleza del parámetro, tenemos que identificar si tenemos una población finita o si tenemos una población infinita. Cuando tengamos una población finita en un ejercicio particular, le van a dar el tamaño de población, este n grande. En el caso de que tengamos una población infinita y no conozcamos este valor n grande, todo este factor de corrección que está aquí, la raíz de n grande menos el valor de la muestra entre el n grande menos 1 vale 1. Por lo tanto, el error de muestreo solamente queda representado por el azar, que es la probabilidad, multiplicado por el error estándar, que es la desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y recordemos que en una proporción, esa desviación estándar es la raíz de P por Q. Entonces, en el caso de los intervalos de confianza, todos los valores van a ser dados excepto la probabilidad. Entonces, este valor de z de alfa medios o de z de 1 menos alfa medios lo calculamos con esta función de Excel que se llama la invertida de la distribución normal estándar, sí, o la distribución normal estándar invertida. Creo que en los laboratorios la función de Excel que está tiene el invertido al principio. Dice invertido de la distribución normal estándar. Lo importante de esto es que a la fórmula de Excel hay que meterle el valor de 1 menos el alfa medios. Vamos a recordar algo. Cuando tengamos una estimación, vamos a tener un nivel de confianza. Ese nivel de confianza se llama 1 menos alfa y está representado por el área gris de esta imagen. Alfa es el nivel de significancia. Es lo que le hace falta a esa probabilidad para llegar a 100. A 0,95 le hace falta 0,05 para llegar a 1, no expandido, ¿verdad? O al 95% le hace falta 5 para llegar a 100. Luego dividimos este valor entre 2 porque al ser la distribución simétrica, entonces vamos a repartir lo que está en rojo en 2. Entonces lo único que tenemos que hacer es, si a la función de Excel le metemos el 1 menos el alfa medios, me va a dar el valor positivo, o sea, el valor del límite superior. Si a la fórmula de Excel le meto el alfa medios, me va a dar el número negativo, o sea, me va a dar el límite inferior. Yo lo que les recomiendo, las fórmulas que yo se las voy a dar así, más menos.
Entonces, toda la fórmula lo calculamos como si fuera el superior y luego le cambiamos el signo. El promedio menos el error de muestreo me da el límite inferior. El promedio más el error de muestreo me da el límite superior. Esta fue la fórmula que les indiqué el martes pasado. Ahora bien, lo que les había indicado al finalizar la clase es que para tener esta fórmula necesito la desviación estándar. Y la desviación estándar se calcula a partir de el promedio poblacional. Entonces, si yo quiero estimar este promedio poblacional y requiero la desviación estándar, pues entonces tendría un conflicto porque para tener sigma necesito mu y para estimar mu necesito sigma. Entonces, vamos a recordar lo que les indiqué en la clase pasada. Esta desviación estándar la podemos aproximar por parámetros de diseño. ¿Qué es un parámetro de diseño? Es cuando yo tengo algún artefacto o alguna máquina, un bisturí, un bombillo, lo que sea, este, y esa máquina, por lo general, tiene una vida útil y esa vida útil normalmente me muestra una variabilidad. La otra forma en la que podemos disponer la variabilidad es de estudios anteriores. Cuando tengo un estudio previo, entonces podemos utilizarlo. Yo les mencionaba que si queremos hacer una estimación sobre la media aritmética del número de consultas perdidas por los abonados de un EVAIS, bueno, ¿de dónde obtengo la desviación estándar del número de consultas? Bueno, podría utilizar el número de consultas perdidas del año anterior. Entonces utilizo la información previa y ya tengo una aproximación de mi desviación estándar. Al final de la clase del martes pasado les indiqué qué ocurre si no hay desviación estándar poblacional. Sigma es la desviación estándar de la población. Entonces, cuando no disponemos ni estudios previos ni parámetros de diseño, tenemos que recurrir a una distribución muestral que se llama la TD-Student. Un estudiante por ahí me dijo, bueno, lo que podríamos hacer es no poner la desviación estándar de la población, sino poner la desviación estándar de la muestra. Pues eso que me dijo es correcto. Vamos a utilizar la desviación estándar de la muestra, pero ocurre que ahora no podemos utilizar la distribución normal. Entonces, el segundo cambio que le vamos a hacer a la ecuación es, primer cambio, utilizar la desviación estándar de la muestra. Segundo cambio, vamos a cambiar esta distribución de probabilidad por una distribución muestral que se llama la TD-Student. Esta distribución TD-Student se utiliza cuando las muestras son menores que 30. Una muestra mayor que 30, la distribución TD-Student se aproxima a la normal. Entonces, si las muestras son grandes, podemos utilizar la distribución normal. Entonces, ahora lo que nos va a quedar es así. La misma ecuación que teníamos antes va a ser la siguiente. La desviación estándar poblacional la cambiamos por la desviación estándar de la muestra. Y el z de 1 menos el alfa medios lo vamos a cambiar por una distribución que se llama una distribución T de student. Esta distribución T de student eh, va a funcionar con dos parámetros. Va a funcionar con la probabilidad, o sea, el 1 menos el alfa medios, igual a como la usamos en la normal.
pero me va a pedir un valor adicional que es V. V se llaman grados de libertad y se calculan como el tamaño de la muestra menos uno. Esa distribución TD-Student la vamos a encontrar en Excel por medio de esta función matemática. Vamos a tener en f de x, vamos a buscar aquí yo ya la tengo sacada, pero nos vamos a estadísticas y buscamos esa que dice invertida T. Para el caso de poblaciones con varianzas conocidas, utilizamos esta. Y en el caso de poblaciones con varianzas desconocidas y tamaños de muestra menores que 30, vamos a utilizar esta. Y entonces, como ustedes pueden ver, me piden dos parámetros. En este caso, le ponemos el 1 menos el alfa medios. Y aquí, en grados de libertad, le voy a poner el tamaño de la muestra menos 1. Esa es la sintaxis de la distribución normal de la distribución TD-Student. Recuerden que si para tener un ejemplo, ¿qué pasa si mi confianza, la confianza en un ejemplo que cualquiera es de un 95%? Entonces, alfa es lo que le hace falta para llegar a 100, es el 0.05. Supongamos que tenemos un tamaño de muestra que menor que 30, que es 25. Entonces, con esos parámetros necesitamos encontrar la invertida T. Ahora sí, ya recuerden que por una vez que haga los cálculos, ya esto me queda en las funciones recientes. Entonces, aquí le tengo que poner 1 menos alfa medios. Ya sé que alfa vale 0.05, que es esto que está aquí. Entonces, le voy a poner 1 menos 0.05 dividido entre 2. Y aquí le voy a poner el tamaño de la muestra menos 1. Tamaño de muestra 25 menos 1 es 24. Entonces, le doy a aceptar y el valor de la fórmula que tengo que ingresarle aquí, voy a sustituir este número, lo voy a sustituir por este valorcito que está acá, con todos los decimales para efectos de los cálculos. En el examen, como estamos en una versión en papel, recuerden que les voy a decir unos decimales, vamos a recortar esto a 2, 3 decimales según lo que me indique el examen, y ese número 2.064 sería lo que transcriben al folletito del examen. Todos los demás valores van a estar dados. Entonces, resumiendo la parte teórica, ahora sí para comenzar a hacer unos ejemplos. Vamos a recordar que el error de muestreo para una variable cuantitativa está dada por la resta del estimador menos el parámetro. Vamos a recordar que esto no es una resta matemática, porque este valor mu es desconocido. Esto es un simple concepto. Para el caso de desviaciones estándar conocidas, desviaciones estándar poblacionales conocidas. Aquí algo importante es que la desviación de la muestra siempre va a ser conocida, pero yo no les estoy preguntando por la desviación estándar de la muestra, les estoy preguntando por sigma, que es la poblacional. Entonces, cuando tengo la desviación estándar de la población, la pongo en la fórmula del error estándar. Esta partecita de aquí se llama error estándar y aplico la función normal.
donde la función normal va a ser la invertida de la distribución normal estándar con este valor de 1 menos el alfa medios, ¿verdad? Este valorcito, si hubiera sido una normal, hago la invertida de la distribución normal estándar, busco en todas las distribuciones, busco esa que dice invertida de la distribución normal estándar y siempre donde me dice probabilidad, le tenemos que meter el 1 menos el alfa medios. Entonces, en el caso de la distribución normal, esta es la sintaxis que tengo aquí y que equivale a, em, a esta expresión que tenemos aquí. En el caso de la T-Student, el equivalente a esta expresión es la fórmula de la invertida T. Ujú. Eh, son las dos cosas que tenemos en la función del error de muestreo. Repito, finalizando, entonces, varianzas conocidas, le metemos la varianza poblacional y uso la eh, distribución normal. En el caso de desviaciones estándar desconocidas con tamaños de muestra menores que 30, voy a utilizar la distribución, la desviación estándar poblacional con la distribución t-de-student. Yo en un examen les voy a dar las funciones así. Les voy a presentar esto. Este es el esquema que les voy a aportar en el examen. Si la desviación estándar poblacional es conocida, aplique esta fórmula. Si la desviación estándar poblacional es desconocida, pero el tamaño de la muestra es mayor que 30, aplique esta fórmula. El único cambio es, como sigma no lo tenemos, vamos a usar la desviación estándar de la muestra, pero como el tamaño de la muestra es mayor que 30, siempre voy a seguir utilizando la distribución normal. O sea, estas dos ecuaciones, todo donde dice z de 1 menos el alfa medios, lo hacemos con esta función que les estoy marcando en amarillo. En el caso de las desviaciones estándar desconocidas con el tamaño de la muestra menor que 30, entonces ahora aplicamos esta función. Siempre le metemos la desviación estándar de la muestra y ahora cambio la distribución de probabilidad. El equivalente a este valor de acá va a ser este valor, esta función que tenemos acá, que se la voy a poner en verde. Distribución normal, distribución t-de-student. Entonces, vamos a ver que en un examen, simple y sencillamente, voy a comenzar a darles todos los valores y ustedes nada más tienen que saber cuál es la fórmula que tienen que utilizar. Para el caso de las proporciones, siempre se utiliza la distribución normal, z de 1 menos el alfa medios, o sea, lo que está aquí en amarillo. Hago el cambio de parámetros. La naturaleza del parámetro ya no va a ser un promedio, sino que va a ser una proporción. Hago el cambio de la desviación estándar, P por Q, al meterlo en la varianza, entonces todo lo meto a la raíz y tengo raíz de P por Q entre N. Si mis poblaciones fueran finitas, les aplico el factor de corrección. Si mi población es infinita, todo este factor de corrección, todo lo que está dentro de esta raíz, vale 1. Para dejar la parte teórica de la parte práctica, solo me quedaría la interpretación del error de muestreo, la fórmula del tamaño de muestra. Entonces, para la determinación del tamaño de muestra,
lo único que hacemos es este error de muestreo, voy a suponerlo como teórico. Este error de muestreo al inicio de una investigación, ustedes fijan el error de muestreo. Decimos, vamos a trabajar con un error de muestreo de un determinado tamaño. Y entonces ahora, al ser esto un número, lo voy a agarrar esta ecuación, tengo la probabilidad, tengo la desviación estándar y simplemente voy a despejar el tamaño de muestra del error de muestreo. Entonces, vean que el tamaño de muestra está dividiendo, pasa a multiplicar. El error de muestreo está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, la raíz del tamaño de muestra va a ser z por sigma entre el error de muestreo. Lo elevo al cuadrado a ambos lados para quitarle la raíz y entonces me queda que el tamaño de muestra es igual a esta partecita aquí elevado al cuadrado. Pero no tenemos que hacer el despeje. En el examen yo les voy a aportar la fórmula de, de tamaño de muestra. Entonces, observen que todos los datos tienen que ser dados. Lo único que vamos a hacer otra vez es calcular con un nivel de confianza, calcular el z de 1 menos el alfa medius, que ya sabemos que tenemos que aplicarle esta función que está en amarillo. Eso para la fórmula de tamaño de muestra cuando mi variable es cuantitativa. Cuando mi variable es cualitativa, recuerden que lo que tengo que tener es lo mismo, nada más que cambiar la desviación estándar por la desviación estándar de la proporción. ¿Y qué sería la raíz de P por Q entre el error de muestreo? Solo para que vean el error de muestreo se ajusta por un factor de corrección cuando, cuando la población es finita. Pues bien, exactamente, y ya le doy la palabra a Eric, pues exactamente igual vamos a aplicarle un factor de corrección a, a este tamaño de muestra si mi población es finita. Y ese factor de corrección es este que está aquí. Adelante, Eric. Profe, y si en la población hay que usarlo de test student, ¿cómo sería para el Si la tamaño de población muestra? es igual a qué, perdón. Si para lo de la población se usa test student, ¿cómo sería lo del tamaño de Ah, muestra? no, ¿O siempre es con normal? sí, vea, esta en el caso de los tamaños de muestra, siempre vamos a hacer algunas aproximaciones con poblaciones. No vamos a ver el caso de meterle aquí desviación estándar muestral porque eso significa hacer la muestra todavía no la tenemos. Entonces, como hasta ahora yo voy a generar un tamaño de muestra, pues no tengo los valores en la muestra. Entonces, no existe la desviación estándar muestral. Por eso, siempre vamos a utilizar la distribución normal. Eh, eh, que no es tan, ¿cómo se llama? Em, Desviaciones estándar, pues entonces en ese caso vamos a aplicar otro procedimiento, pero en el curso no. Por lo tanto, solamente vamos a utilizar la desviación estándar para aproximarlo. Em, entonces, el factor de corrección que vamos a aplicar es esto que está aquí. Ujú. Es es el, la formulita que tengo acá. Todo esto son valores dados. Las dos fórmulas
Las dos formulitas, tanto para variables cuantitativas como para variables cualitativas, em, son datos de entrada, todos los datos se los voy a tener que dar y si mi población es finita, pues le vamos a aplicar este factor de corrección. Todas las fórmulas de tamaño de muestra, estas dos que están aquí, su factor de corrección y las fórmulas de los intervalos de confianza, se las aporto en el examen. Esto es lo que me faltaba para concluir la parte teórica. Adicionado a lo que les vi el martes de los métodos de muestreo, que es la forma de selección de la muestra. Entonces vamos a aprovechar la clase que está grabada para ver esos casos en Excel. Primero voy a empezar por los tamaños de la muestra. Ahora voy a empezar desde abajito. Este, todos estos ejercicios están resueltos, están en una hoja en Excel, en una hoja en Word que está en mediación. Entonces, todos los ejercicios que están aquí, todos los ejercicios están resueltos en este archivo que se llama práctica de clase de tamaño, muestra y estimación. Entonces, voy a empezar con el ejemplo de una variable cuantitativa continua. Vamos a ver este caso. Dice, se ha programado una encuesta para determinar el promedio de los gastos médicos anuales incurridos por las empresas industriales de cierto país. Gasto medio es una variable cuantitativa. Gasto medio, estamos hablando de que mi variable es mu. Ujú. Mi variable es mu. Entonces, el, tengo que aplicar la fórmula de tamaño de muestra para una variable cuantitativa. Me voy a el archivo de datos que yo les estoy dando, donde están las fórmulas, y lo que vamos a hacer es nos copian la fórmula y todos los datos van a ser dados. Vamos a seguir leyendo. Primero que hice fue analizar la naturaleza del parámetro, una media aritmética poblacional. Ahora dice, se desea obtener una confianza del 93% de que el promedio de la muestra se desvíe como máximo en 4.000 colones del promedio poblacional. Vean que esto es el error de muestreo. En la formulita del error de muestreo les estaba diciendo que quiero quiero que el promedio de la muestra se desvíe del promedio poblacional en 4.000 colones. Entonces ya les estoy dando en la fórmula, les estoy dando el error de muestreo. Y después dice, se sabe de estudios anteriores que la desviación estándar poblacional de los gastos fue de 35.600 colones. ¿De dónde salió este dato? Bueno, de los gastos incurridos en el año anterior. Eh, y entonces, además, sabemos que la población es de 550 empresas. Esto es el N grande. Comienzo a sacar mis datos. Población, 550. Desviación estándar, 35.600. Error de muestreo, la diferencia entre el promedio muestral y el promedio poblacional son 4.000 colones. Algo muy importante del error de muestreo. En variables cuantitativas, el error de muestreo queda expresado en términos de la unidad de medida de la variable. Si estoy hablando de gastos médicos anuales, pues, y son en colones, estos 4.000 son 4.000 colones. ¿Ok? Entonces, ahora sí, todos los datos los tenemos. Observen que ya tenemos sigma. Aquí está.
observen que ya tenemos E, aquí está. D, recuerden que D y E son sinónimos. O sea, el error de muestreo lo puedo expresar con la palabra E o lo puedo expresar con la palabra D. Es lo mismo. ¿Qué me falta? Esto que está aquí, el Z de 1 menos el alfa medios. Confianza, 93%. Nivel de significancia, lo que le hace falta para llegar a 100, a 1, o sea, un 7%. Este lo divido entre 2 y este valor 1 menos el alfa medios es lo que yo le ingreso a la función de Excel. Observen que una forma fácil de hacerlo es haciendo todo esto directamente dentro de mi función, la invertida de la distribución normal estándar. Entonces, yo no, lo puedo hacer de dos maneras. Esto lo puedo calcular por aparte y simplemente le digo a la invertida de la distribución normal estándar, le meto 0.965. O bien, para no tener que estar haciendo este montón de cálculos, simple y sencillamente agarro usada recientemente la invertida de la distribución normal y aquí le digito el 1 menos 0.07 medios. ¿Verdad? Todo, le hago los cálculos directo en el Excel, me parece que es la forma más sencilla. Le doy a aceptar y me da exactamente el mismo número. Este valor, le quito los decimales y si son 3 decimales, al examen transcriben 1.812 y si son 4 decimales, 1.8119. Ahora sí, cuando ya tenemos estos valores, vea que esta ecuación es una simple fórmula matemática donde lo que le estoy haciendo es nada más agarre la probabilidad, multiplíquelo por la desviación estándar y eso lo divide entre el tamaño, entre el error de muestreo, ¿verdad? Ese valor me da 0.16 y ahora elévelo al cuadrado. Entonces, esto multiplicado por sí mismo, ¿verdad? Para elevarlo al cuadrado, es 260.04. Ese es mi tamaño de muestra. No, esa todavía, ese es el tamaño de muestra si mi población hubiera sido infinita. Pero cuando la población es finita, entonces tengo que aplicarle este factor de corrección que tenemos aquí, donde aquí le voy a meter ese valor 260 que tenemos acá. Hay que metérselo con todos los decimales. O sea, voy a hacer nada más factor de corrección N0. Este que tengo aquí. Lo divido, lo divido entre, abro paréntesis, le pongo para el denominador 1 más uno más el abro paréntesis otra vez, el N0 y lo divido entre los 550. Lo pueden hacer con referencia aquí o pueden digitar los 550 como ustedes quieran. Pueden hacer los 550 y este, dos paréntesis, vean los paréntesis para efectos de que no se equivoquen y eso me va a dar un tamaño de muestra de 176.55. Todas las muestras se redondean a un número entero hacia arriba. Entonces, esto sería 177 porque son empresas. No puede haber 0.56 empresas. Entonces, todos los tamaños de muestra los redondeamos a un número entero hacia arriba. Observen entonces que por lo general yo todos los datos se los aporto con excepción de el valor de la probabilidad. Uh -huh. En el caso de este ejercicio,
En el caso de este valor, ahora es el tamaño de muestra para una proporción. En el caso de las muestras de las proporciones, ahora sí voy a tener algo importante con respecto a la varianza. En este caso, necesito el valor de la proporción que estoy queriendo estimar. O sea, necesito obtenerla de estudios previos. Pero si no hay estudios previos, entonces yo voy a suponer que este valor de P va a ser igual a 0.5. Cuando no se tiene ninguna idea de cuánto es el valor de P en el caso de las variables cualitativas, vamos a suponer que P vale 0.5. Recuerde que Q siempre va a ser 1 menos P. Si aquí es un 10%, esto vale un 90%. Si esto es un 25%, esto vale un 75%. Entonces, para el caso de las variables cualitativas, si en un examen le estoy dando el valor de P, se lo incorporan a la fórmula de tamaño de muestra. Si en un examen no les estoy dando ningún valor de P, entonces van a aplicar la fórmula como si fuera varianza máxima. Asumen un valor de P con 0.5. Entonces veamos este ejercicio. Dice, se desea conocer en el grado de efectividad que tiene la cloroquina en la curación de la malaria. Para ello, se desea administrar la droga a un número de pacientes para observar qué proporción de pacientes mejora con el tratamiento. Entonces, mi variable, la naturaleza del parámetro es una proporción, porcentaje de personas que mejoran. Entonces, ahora mi parámetro no es mu, sino que mi parámetro es una proporción poblacional. Ujú. Entonces, em, voy a seguir leyendo. Ah, bueno, jalo alguna de las fórmulas. Adelante, Frederick. Entonces, cuando se quiere indicar en forma como la proporción, es con la phi, no con la p. Es con la Z. Ajá, vean, proporciones, para proporciones siempre se utiliza la normal. Vean las fórmulas. En el No, caso profe, de... esa no era mi pregunta. Era si, pues, como la forma de escribirlo. Entonces, no es p, sino la Ah, letra phi, la griega. bueno, sí, ajá. Ah, Este, ok, perfecto. Sí, eso sí, nada más, pero valga la pena aclarar que en una proporción siempre se utiliza la distribución normal, pero eso que me está diciendo es correcto. Ujú. Ok, muchas gracias, profe. Ok, entonces ahora vamos a decir, se desea un error de muestreo de un 3%. Recuerden, el error de muestreo siempre queda expresado en la unidad de medida de la variable. En este caso, estamos analizando la proporción de pacientes curados. Esa proporción está expresado en porcentaje. Entonces, ahora le estoy diciendo, se desea un error máximo de muestreo de un 3%. El error de muestreo es igual a D. Recuerden que son iguales y esta es la diferencia entre la proporción de la muestra y la proporción de la población. Esa es la definición de error de muestreo. Ujú. Ahora sigo leyendo. Quiero una confianza del 95%. Entonces, la confianza es este valor que está acá. De nuevo, puedo hacer todo lo mismo que tengo acá o simple y sencillamente le vuelvo a aplicar la fórmula de la invertida de la distribución normal estándar y hago 1 menos alfa. Lo que le hace falta para llegar a 100 es el 0.05 y lo divido entre 2. Lo puedo hacer directo y ya me queda el valor. Dos cosas importantes. ¿Les están dando algún valor de P?
tenemos algún valor aproximado de cuál es la proporción de pacientes que se curan. Como es un estudio experimental, no existe valor de P. En ese caso, como no existe valor de P, le voy a poner 0.5. O sea, estoy utilizando la fórmula de la proporción con 0.5. Y entonces ahora nada más vuelvo a aplicar toda la fórmula. Este valor, 1 menos alfa medios, es 1.9599. La raíz de P de 0.5 por 0.5 ya lo tenemos y el error de muestreo es 0.03. Aplicamos esa fórmula, nada más, le hago más este valor que está aquí, lo multiplico por la raíz de P por Q, 0.5 por 0.5, y eso lo divido entre el error de muestreo. Vean el error de muestreo. Recuerden, en una ecuación no podemos meter nada expandido. Un error muy típico en los exámenes es que me dividen, como les dije, que el error de muestreo es de un 3%, aquí le ingresan un 3%. Y entonces vean el tamaño de la muestra. Le dice prácticamente es ni una tercera parte de paciente. ¿Por qué me está dando tan bajo? Bueno, porque si ustedes le meten 3 aquí, le están metiendo un error de muestreo de un 300%. Ojo eso, porque eso es un error muy típico en el examen. En una fórmula de proporciones, nada puede ir expandido. Entonces aquí lo correcto es ingresarle 0,03, que es el 3%. Y ahora sí, eso me da 32.66. Lo elevo al cuadrado. Para tener el valor, simple y sencillamente es multiplicar por el mismo para elevarlo al cuadrado y me quedan 167. Recuerden que esto lo voy a 0,68 porque lo voy a redondear hacia arriba. Aunque este sea un numerito muy chiquitito, siempre lo voy a redondear hacia arriba. ¿Ven? Aquí sí terminó la fórmula de tamaño de la muestra. ¿Por qué no le apliqué el factor de corrección? ¿Por qué no le apliqué el factor de corrección? Porque simplemente en este ejemplo no le dice cuál es la población de pacientes enfermos de malaria. Entonces, si no les doy ninguna población, lo asumimos como poblaciones infinitas. En el Excel, en la presentación, están unos ejemplos. Bueno, ahí está eh, eh, un, una variable cuantitativa que queremos estimar. eh, em, el ingreso medio de las familias. Vean este ejemplo, no hay población, no conozco la población de familias, entonces nada más tengo desviación estándar 4,000 colones. Confianza un 95%, le meto el 1,96 porque eso es lo que dice cuando la confianza es del 95%. Y error de muestreo, 300 colones. Hago esto al cuadrado, me da 692.95 y eso me da 693. Esto es 683, este numerito está malo. Este está correcto, elevado al cuadrado sería 683. En el caso de este ejemplo, vean que aquí sí hay una estimación de la proporción. Dice, la Contraloría de Servicios del Hospital Costa del Sol desea
calcular el tamaño de muestra para la proporción de personas satisfechas con el servicio recibido. De un estudio realizado hace 8 años, se conoce que esa proporción rondó el 65%. Este es el valor de P. Entonces, ¿cuánto es Q? 1 menos P. Si les doy un aproximado de la proporción, nada más lo ingresan a la fórmula. Hagan los cálculos con una confianza del 90% y un error permisible o error de muestreo son palabras sinónimas del 4%. De nuevo, aquí todos los valores los tenemos. Lo único que me hace falta calcular esto es 1.645, que es la que es el valor asociado a la confianza del 90. Entonces hago una confianza del 90, nada más, busco la función normal estándar invertida y le hago 1 menos 0.1. Lo que le hace falta para llegar a 100 dividido entre 2. Y ese valor es 1.6448. Si lo reduzco a 3 decimales, eso me queda 1.645. Esta transcripción de cálculos debe de estar en el examen. Cuando yo les doy una fórmula de este tipo, deben de explicar, poner los datos de la fórmula y el resultado. No pueden ponerme nada más el calculito sin estos datos. En todos los casos me tienen que poner la fórmula, los datos de la fórmula y el resultado. Esto, como tiene un montón de decimales, simplemente lo reducen al número de decimales que me le diga el examen que lo hagan. Vean que en estos dos casos estoy suponiendo poblaciones infinitas. ¿Cuántas familias hay? No lo dice el ejercicio, ahí murió el tamaño de la muestra. En este caso de acá, ¿cuántas personas satisfechas o cuántas personas visitan el hospital? No lo dice. Entonces tengo poblaciones infinitas. En ninguno de los dos casos le aplico factor de corrección. Para el caso de los tamaños de muestra, entonces es relativamente sencillo porque les estoy dando las ecuaciones, las tres ecuaciones para variables cuantitativas, para variables cualitativas, con valor de P y sin valor de P. Y le estoy dando el factor de corrección. Entonces, en todos los casos, tenemos que aplicar nada más esta función de la distribución normal estándar invertida. Vamos a pasar a los ejemplos de los intervalos de confianza, que son los resúmenes de esto que teníamos acá. Recuerden, para encontrar esto, tenemos que decidir, primero, naturaleza del parámetro, variable cuantitativa, variable cualitativa. Segundo, si la variable es cuantitativa, tienen que fijarse, ¿la desviación estándar es poblacional o la desviación estándar es muestral? Si la desviación estándar es poblacional, utilizo la normal. Si la desviación estándar es la muestral, entonces, si el n es mayor que 30, utilizo la normal. Si es menor que 30, utilizo la t de student. Ojo que las relaciones se las damos en el Excel. Entonces, primero, antes de ver los ejemplos, voy a leerlo para ver eso que les estoy diciendo. Dice este primer ejemplo. Se sabe que el pH que sale de una planta de filtración tiene una desviación estándar de 0.9.
Si se toma una muestra de 100 mediciones de una planta, se encuentra que el pH promedio de esas 100 mediciones es 6.8. Vamos a encontrar un intervalo de confianza del verdadero pH poblacional con un nivel de confianza del 90%. Entonces, naturaleza del parámetro. pH es una variable cuantitativa. Ojo que esta desviación estándar es la desviación estándar poblacional. Porque ¿de dónde sale? Del parámetro de diseño de la planta. Cuando un ingeniero diseña una planta, esa planta filtra agua con una variabilidad de más o menos 0.9 en el pH. Entonces, esta desviación estándar es poblacional. Al decir que es poblacional, tengo sigma conocido y entonces ustedes nada más me copian esta formulita. Lo segundo es, tengo población. ¿Cuál es la población? Bueno, esto es una población infinita por naturaleza, porque a una planta de filtración le está entrando agua constantemente. Entonces, si le entra agua constantemente, ¿cuántas muestras puedo yo tomar? Infinitas. Al decir que es infinito, entonces lo que tengo es que este factor de corrección vale 1. La fórmula solamente la voy a aplicar con esta parte. Voy a seguir, vamos a seguir viendo los ejercicios. Dice, el ejemplo 2, la producción láctea de las fincas de cierta región tiene una desviación estándar de 451 galones. 451 galones es la desviación estándar de la población. Pregunta, ¿de dónde salió esto? Bueno, de los años anteriores. Yo sé, yo tengo toda la producción de leche de esas fincas en el año anterior. Entonces, ya tengo la desviación estándar. Vean que estos son los dos ejemplos que le estaba diciendo. Ejemplo, parámetro de diseño. Ejemplo, estudios anteriores. ¿Cuál es la diferencia acá? Aquí sigo utilizando la misma fórmula del caso 1. Varianzas poblacionales conocidas. Utilizo esta fórmula. Nada más que en este caso particular, resulta que ahora les están dando la población. Tomó un tamaño muestra de 37 fincas de un total de 2.500. Entonces, esto es N grande. Al tener N grande, lo sustituyo en la fórmula. Y ya tengo la, la siguiente. Veamos el tercer ejemplo. Dice este tercer ejemplo. Se desea estimar el gasto promedio mensual en salud. Ojo que gasto promedio, producción láctea, todos son variables cuantitativas. Todo tiene una unidad de medida. Galones de leche, colones o el pH. Ahora dice, nada más se desea estimar el gasto promedio de las familias. Para ello se seleccionó una muestra de 18 familias, generándose un promedio de 25.000 colones y una desviación estándar de 37.000 de la muestra. ¿Cuál es la desviación estándar del gasto de todas las familias? No me lo dice. No, las familias no tienen parámetro de diseño ni tengo estudios previos en esa localidad. Entonces, esta desviación estándar que estoy aquí
no es la poblacional, es la muestral. Entonces la voy a poner en, en, no le voy a quitar ese color porque no. La voy a poner en amarillito. No, ese amarillo no se ve. Mala idea. La voy a poner en un azul oscuro para indicar que esta desviación es la muestral. Entonces, ahora me voy a las fórmulas y digo, naturaleza del parámetro, variable cuantitativa, desviación estándar, poblacional desconocida, tamaño de la muestra, 18 familias, 18 es menor que 30. Aplico esta fórmula, me la traigo al examen y sustituyo todos los valores. La pregunta es, ¿tengo la población? Me voy al ejemplo y dice, ¿están todas las familias? Simple y sencillamente no hay tamaño de población. Entonces, todo el factor de corrección vale 1. Cuarto ejemplo, la misma cosa. En un hospital con 900 empleados es mi población. Lo pongo en verdecito em, para indicar que es la población. Y queremos medir el peso promedio. Tenemos la desviación estándar de los 900 empleados. Ustedes ven que algo ahí en la redacción les haya mencionado la desviación estándar. No. Entonces venimos y traemos una muestra de 17 personas. Estas 17 personas dieron un promedio de 56 kilos con una desviación estándar de la muestra de 13 kilos. Entonces esto vuelve a ser lo azul, que es la desviación estándar de la muestra. Me voy entonces a la relación, sigue siendo variable cuantitativa continua, desviación estándar poblacional desconocida, tamaño de la muestra menor que 30, le aplico esta fórmula, pero como tengo la población, le aplico factor de corrección. ¿Ven? Entonces, por usted leer bien los ejercicios y sacar, uno, naturaleza del parámetro, variable cuantitativa. Todos estos primeros 4 ejemplos son variables cuantitativas. Luego, segundo, determinar si la desviación estándar es poblacional o es muestral. Esta desviación estándar le va a indicar cuál distribución de probabilidad tiene que utilizar, la normal o la t-student. Tercero, determinar si la población es finita o es infinita. Por haber hecho esto, todos los demás datos de la fórmula ya son datos de entrada, solo sustituirlos en la ecuación. Entonces, vean eso que les estoy mencionando. Ya todo esto está solucionado, entonces no vamos a hacer mucho cálculo, todo porque todo está en mediación. Aquí está el ejemplo del pH. La desviación estándar 0.9, esa es sigma, ¿verdad? Tamaño de muestra es 100 mediciones. ¿Me dan el tamaño de población? No dice nada de tamaño de la población, lo asumen como infinito. O sea, todo esto vale 1. Y sacó el promedio de la muestra, que es 6.8. Entonces, 6.8 es esto. Desviación estándar, 0.9. Raíz cuadrada del tamaño de muestra, 100. Y todo esto vale 1. ¿Cuál es el único valor que le falta? La probabilidad. Para eso sacamos la distribución normal estándar invertida con ese valor del 95. Volvemos a hacer lo mismo. Distribución normal estándar 1 menos 0.05 dividido entre 2. Perdón, del 90. 1.01 porque es un 10% dividido entre 2. Y entonces eso me da 1.645.
Por haber hecho eso, pues nada más calculo el error de muestreo. Recuerden que el error de muestreo es estas tres cosas que están acá. Una simple fórmula. Z, 1 menos 1.645, multiplicado por desviación estándar, 0.9, dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra. De tamaño muestra que vale 100. Eso les da 0.14. Ese es el error de muestreo. La diferencia se interpreta así. La diferencia máxima que estamos dispuestos a asumir entre el pH de la muestra y el pH de la población es de 0.148. Los límites de confianza. Ahora, si a este promedio le resto el error de muestreo, tengo el límite inferior. Si al promedio de 6.8 le resto el error de muestreo, tengo el límite inferior. Si al promedio de la muestra le sumo el error de muestreo, tengo el límite superior. Lo bajo a los decimales que me diga el ejercicio. Si es 3, si son 2 o si es 1, nada más lo bajo a los decimales y este valor me lo transcriben al examen. Recuerden que para el examen tienen que aparecer los datos. O sea, para ese datillo va a ser probabilidad 1.645 multiplicado por desviación estándar 0.9 dividido entre la raíz, puse mal, entre la raíz de 100. ¿Ok? Le quitamos ese igual y esa es la sintaxis. Esto me lo transcriben al examencito. Si le pongo el igual, ya tengo la fórmula. Ahora, muy importante. Esto es error de muestreo. Estos son los límites de confianza. Pero lo que hay que poner es el intervalo de confianza. Para poner el intervalo de confianza, tengo que poner, estamos estimando el verdadero promedio poblacional del pH. Bueno, el verdadero promedio poblacional del pH va a estar entre 6.65 y 6.94, con una confianza del 90%. Y esto, cuando yo les diga que me pongan el intervalo de confianza, la respuesta es esto que está aquí. Cuando yo les diga que les dé los límites de confianza, es esto que está en verde. Los intervalos de confianza se interpretan así. De cada 100 muestras posibles, en 90 de ellas, el verdadero promedio poblacional del pH se va a encontrar entre 6.65 y 6.94. Ahí quedó en la grabación. Segundo ejemplo. La misma fórmula porque la desviación estándar es poblacional, nada más que ahora le voy a aplicar el factor de corrección. Saco los datos. Desviación estándar poblacional, 451 galón. Tamaño de muestra, 37. N pequeñito, 37. De un total de 2.500 fincas, N grande. Le dio un promedio, una media aritmética de 7.456 galones. Vamos a hacer un intervalo de confianza de la verdadera producción de leche utilizando una confianza del 92%.
todos los datos están dados. X barra 7456. Sigma 451. Tamaño de muestra 37. Tamaño de población 2500. Lo único que le hace falta es esto que está aquí, la probabilidad. Y para hacer eso, recuerden que nada más volvemos a hacer lo mismo. Distribución de la invertida de la normal estándar y ahora alfa es un 8%. Entonces le ponemos 1 menos 0.08 medios. Y eso da 1.71. Eso es lo que vamos a sustituir acá. En el examen transcriben 1.75 por 451 entre la raíz de 37 por la raíz de 2500 menos 37 entre 2500 menos 1. Para efectos de un examen de cálculos, yo les sugiero que hagan los 3 cálculos por aparte. Yo aquí le puse toda la fórmula de una sola vez. Si ustedes tienen problemas con Excel, mejor lo hacemos por aparte. Hacemos. Este valor que está aquí ya está ahí, ¿verdad? Pero el segundo elemento de desviación estándar, voy a escribirlo. Más desviación estándar 451 entre la raíz de 37. ¿Verdad? Y eso es esta partecita que ya tengo acá. La segunda parte, el factor de corrección, es más raíz, doble paréntesis porque es una división, población 2500 menos 37, es el numerador, todo lo divido entre los 2500 menos 1. Cierro paréntesis 2 veces y ahí me queda la división. Y ahora sí, el error de muestreo es la multiplicación de esas 3 cosas. Esto por esto por esto. Y eso da 128.8 galones de leche. Entonces, ustedes lo pueden hacer como quieran. Recuerden que en un examen me transcriben los números. Le quitan los valores y tienen que colocarme esos números que están ahí. Esta multiplicación de todo eso así transcrito tiene que estar en el examen con su valor. Ahora sí, le voy a poner, cuando le pongo los más adelante, pues ya tengo las formulitas calculadas. Interpretación. Vean que estoy leyendo. Promedio de galones de leche de la muestra y promedio de galones de la muestra en la población. Adelante, Freddy. Profe, tengo una preguntita. Cuando le transcribimos como la sintaxis del ejercicio como en el examen, esta tiene que quedar, ¿verdad? Con los valores, no puede quedar como... Vea, en el examen nada más, en el examen lo que hacen es transcribirme los números de esa ecuación. ¿Cuánto es Z? 1.75. ¿Cuánto es sigma? 451. ¿Cuánto es n pequeña? 37. ¿Cuánto es n grande? 2500. 37, 2500 menos 1. Usted nada más transcribe esta fórmula poniéndole los números que tiene la ecuación teórica. Yo les doy la ecuación teórica. Luego, todos estos cálculos ustedes sí los hacen en Excel y ahora sí me dicen todo el error de muestreo vale 128.86. Eso es lo que tienen que hacer. Muy bien, perfecto. Gracias, profe. Ok, entonces, ahora, ¿cómo se interpreta 128.9 galones de leche? Interpretación, error de muestreo. La diferencia máxima
que estamos dispuestos a asumir entre la entre el promedio de galones de leche de la muestra y de la población en esas fincas es de 128.9 galones. Calculo, calculo em, los límites. Entonces, nada más, ¿cuánto es la media aritmética? Media aritmética de la muestra menos media aritmética de la muestra, voy a hacerlo así, menos esto es 7.456 menos 128.9. Media aritmética de la muestra, 7.456 más 128.9. Entonces, estos son los numeritos que tenemos aquí. Esto sin el igual lo transcriben al examen, lo que les acabo de decir. Hago esta parte de la ecuación, esto de aquí, y me ponen ese resultado. Hacen esta fórmula, me lo ponen en el examen y hacen ese resultado. Y ahora sí, ya lo voy a borrar. Esto es los límites de confianza. Hago el intervalo de confianza. Promedio, ahora es promedio poblacional de galones de leche. Mi variable cuantitativa la tengo que poner acá. Aquí arriba mi variable cuantitativa era el pH. Ahora mi variable cuantitativa es galones de leche. Entonces, con el 92% de confianza. Entonces, dice, interpretación de cada 100 muestras posibles de fincas, obviamente son fincas, de cada 100 muestras posibles de fincas, en 92 de ellas, el verdadero promedio de la producción de leche va a estar entre 7.327.1 galón y 7.584.9 galones. Eso para hacer la interpretación del intervalo de confianza. Las otras ya las voy a ir pasando un poquitito más rápido porque para que no se nos vaya el tiempo. Vuelve a hacer lo mismo. Transcribo, ya sé que es una T-Student porque la desviación estándar es desconocida. No sé cuál es el gasto, la desviación del gasto en las familias. No tengo ni estudios previos, ningún tipo de información. Sé que la muestra es menor que 30, transcribo la fórmula que corresponde a esto, sigma desconocido, n menor que 30, y la copio al examen. Ahora sí, me fijo en los datos. La población, ¿cuál es las familias? ¿Cuántas familias tengo? No lo dice el ejercicio, lo asumo como infinito. Todo esto vale 1. Por lo demás, ya tengo media aritmética, 25.000 colones. Desviación estándar, 3.780. Tamaño de la muestra, 18. Lo único que me falta es esto que está aquí, que es la probabilidad. Para eso se hace con esta confianza. Pero vean que ahora es una T de student. Lo que tengo que utilizar es la otra función, la que les estaba indicando acá. Para normal y para T de student. Aquí meten la confianza y el tamaño de la muestra -1. N chiquitico. Y entonces, ahora, nada más vuelvo a hacerle lo mismo. Todo lo puedo meter directo en la ecuación. La invertida T, la confianza es un 95%. ¿Cuánto le hace falta para llegar a 100? Un 5%. 1 menos 0.05 medios y aquí le pongo
17. Vean que 18 menos 1, ¿verdad? Este tamaño de la muestra es 18 menos 1. Ya le pueden meter directamente los 17. Para un momentito para conectar la computadora. El, Perdón, era que no había conectado la computadora al. Em, ok, ya tengo 17 y le doy a aceptar. Y entonces, ahora ya tengo 2.10. Ese valor es la que voy a sustituir aquí en la ecuación. Nada más, vuelvo a calcular el error de muestreo. El error de muestreo me queda expresado en la unidad de medida de la variable. Ahora estamos hablando de peso, perdón, estamos hablando de colones, entonces aquí me va a quedar expresado, el gasto me va a quedar expresado en colones. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Todos los datos los tengo, ¿verdad? Todo vale, todo vale uno. Y ya el error de muestreo, ahí está la formulita. Vean que esa va a ser algo muy sencillo, más 1.1098 multiplicado por la desviación estándar, que son 3780 entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es 18. Perdón, era 2.10. 2.10. Ajá. Vean el efecto de los decimales. Por eso es que hay que metérselo con, aquí le metí nada más 2.10. Entonces, cuando yo le meto todos los decimales correctos, ya me da el valor de la función. Vea que ahí está, preste para ver que haya algún 3780. 3780 para que me dé lo mismo. Con todos los decimales de la función. Este es el error de muestreo. Ya ahora nada más interpretar. La diferencia máxima que estamos dispuestos a asumir entre la producción, perdón, entre el gasto de las familias en salud de la muestra y de la población es de 1879.7 colones. Aplico la función, nada más le resto el promedio menos el error de muestreo, promedio más el error de muestreo. Ya estos son cálculos matemáticos. Intervalo de confianza, el verdadero promedio del gasto en colones. Entonces, interpretación con un 95 perdón, de cada 100 muestras posibles, en 95 de ellas, el verdadero gasto poblacional de las familias en salud se encuentra entre 23.120 y 26.879.5. Y así sucesivamente para todas las demás. Esta vuelve a ser la misma, nada más que tengo eh, el tamaño de la población, que son las 900 familias. Recomendación, voy a calcular por aparte desviación estándar 13 dividido entre la raíz cuadrada de el tamaño de la muestra, que son 17, ¿verdad?
para ver qué fue. Ujú. Ya tengo esta partecita. Factor de corrección, raíz, doble paréntesis, población, 900. No, voy a copiarlo. 900 menos muestra, que es 17, todo dividido entre población, 900 menos 1 y cierro paréntesis. Error estándar, factor de corrección. La multiplicación de esas tres cosas, este por este por esto de acá, me da el error de muestreo, que está expresado en kilos. Volvemos a hacer lo mismo. La diferencia máxima que estamos dispuestos a asumir entre el peso promedio de los empleados de la muestra y el peso promedio de los empleados de la población es de 7.4 kilos. Hago promedio de la muestra 56 kilos menos el error de muestreo, 56 kilos más el error de muestreo. Interpretación. De cada 100 muestras posibles, en 97 de ellas, el verdadero peso poblacional de los empleados se va a encontrar entre 48.6 y 63.4 kilos. Y con eso ya tenemos todos los ejemplos de de la las de las familias. Vean nada más un cambiecito que le hice a este ejemplo para que lo vean. Hice el mismo ejemplo, ¿verdad? Nada más que le cambié 17 por 47. Si yo le hago el cambio de 17 por 47, resulta que ahora el tamaño de muestra es sigma desconocido, pero n es mayor que 30. Ahora tengo que utilizar la normal. Ojo, con un simple cambio que le hice aquí, ahora la distribución pasó de ser una t-student a ser una distribución normal. Tienen que leer muy bien eso, pero por todo lo demás siguen siendo los mismos cálculos. Y el último ejemplo, ya para cerrar la clase de hoy, es el caso de las proporciones. Este caso está con el caso más ampliado. Dice, durante año y medio, las ventas de medicamentos han disminuido en las 1.500 concesiones de una cadena de farmacias. Población, 1.500. Una empresa consultora ha determinado que 19 de una muestra sin reemplazo de 95 indican signos de mala administración en la farmacia. Entonces, ¿cuál es la proporción de mala administración? Bueno, 19 entre 91. 19 entre 91, los 19 entre el 91 me da la proporción de perdón, entre 95. Entre 95, 19 entre 95. Tengo signos de mala administración. ¿Cuál es Q? Porque vea que necesito ponerle P y Q. Q es el complemento. Si el 20% tiene mala administración, el 80% sí tienen buena administración. La varianza en una población es P por Q. La desviación estándar sería la raíz. P por Q, esos dos valores, por 1 menos P, ¿verdad? Por da la varianza, le saco la raíz y tengo la desviación estándar. Aquí hay que meterle P por Q, 0,16, ¿verdad? Por todo lo demás, P 0.2, P 0.2, Q 0.8, N 95, N grande 1.500.
¿verdad? Vean que el tamaño de la muestra es 95, no el numerador de la proporción. Tengan cuidado con eso porque esto es un error muy común. Esta es la población que tengo aquí y esta es la muestra que tengo aquí. Ujú. Para corregir esto. Ahora el error de muestreo no es promedios. Ojo esto, ya cambió la naturaleza del parámetro. Ahora el error de muestreo es la proporción de cadenas con mala administración en la muestra y la proporción eh, de farmacias, perdón, con mala administración en la población. Aplico la misma formulita. Todo esto, z de 1 menos el alfa medios, es la distribución normal estándar invertida con el 0.99. Aplico raíz de P por Q, hacemos esto por aparte, más la raíz de 0.2 por 0.8. Ya hice, le tengo los dos valores aquí, 0.2 y 0.8. Todo esto lo divido entre n, que son 95. Le tengo que poner los dos paréntesis para que me quede bien. Y eso es esta parte de acá. Factor de corrección, ahí sigue siendo lo mismo. Raíz de 1500 farmacias menos la muestra que son 95. Todo eso lo divido entre las 1500 farmacias menos 1. Ya tengo esto de aquí es esto de aquí es esto y la normal es esto que está acá. El error de muestreo es esto por esto por esto. Ven, y ojo, y ahora el error de muestreo queda expresado en puntos porcentuales, o sea, eso es un 9.2%, pero lo vamos a dejar sin expandir para efecto de los cálculos. Entonces, ahora, simple y sencillamente, vamos a hacer proporción de la muestra menos el error de muestreo. Proporción de la muestra más el error de muestreo. Lo podemos expandir a porcentajes o lo podemos dejar sin expandir. Si expandimos, todo queda expandido. Tanto la proporción, este es un 97%, tanto la confianza como los porcentajes. O bien, todo se deja sin expandir, como ustedes prefieran. Ahí no hay ningún problema. Para efectos de interpretación, es más fácil expandido. Interpretación. Ahora, ojo que cambió la naturaleza del parámetro. Si aquí me ponen mu, tienen el ejercicio malo porque no es un promedio, es una proporción. Entonces voy a decir, de cada 100 farmacias, en 97 de ellas, la verdadera proporción de farmacias que tienen mala administración va a estar entre un 10.8% y un 29.2%. Vuelve a ser exactamente la misma fórmula, los mismos cálculos, todas las mismas interpretaciones, pero ahora la naturaleza del parámetro es una proporción de farmacias con mala administración. Ojo que en el caso de una proporción, siempre se utiliza la invertida de la distribución normal estándar según el resumen que yo les voy a dar acá.
si no les hubiera dado los 1500, ¿qué pasa si este ejercicio no les hubiera dado los 1500? Bueno, esto vale 1. Entonces, el error de muestreo hubiera sido nada más esto por esto. El error de muestreo me hubiera cambiado nada más a eso por esto. Y misma interpretación, mismo cálculo, nada más que ahora el numerito me cambió. ¿Ok? Esto para los intervalos de confianza. Entonces, nada más para resumir, vamos a recordar que todos las funciones, esta lámina se las aporto junto con las fórmulas de tamaño de muestra. Y lo que tenemos el cuidado que tenemos que tener es saber cuál fórmula es la que tengo que aplicar, porque vean que en estos ejercicios, así se los voy a dar en un examen, en ninguno de estos dice cuál distribución de probabilidad tienen que utilizar, ni cuál fórmula es la que tienen que utilizar. De la lectura del ejercicio, ustedes tienen que deducir a través de la desviación estándar o a través de la proporción, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula que tenemos que utilizar? Recuerden, primero, naturaleza del parámetro, variable cuantitativa, variable cualitativa. En segundo caso, para variables cuantitativas, desviación estándar poblacional o desviación estándar muestral para meterlo en la ecuación. Y tercero, si hay factor de corrección o si no hay factor de corrección. En ese orden van a ir haciendo las deducciones para que sepan cuál de estas 4 ecuaciones es la que tienen que utilizar en el examen. Por encontrar cuál es la ecuación, todos los datos van a ser datos de entrada, con excepción de la probabilidad, que es utilizar alguna de estas dos según sea el nivel de confianza que les da el ejercicio. Todo ejercicio de estimación y tamaño de muestra tienes que darle una confianza. Con esto, terminamos la clase de hoy, que voy a dejar la transcripción apenas cerremos.